Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os muestro este precioso bolso. Es un trabajo que he diseñado con mucho cariño y pensando en que tuviera una gran utilidad y bastante capacidad. Tiene bolsillos tanto en la parte exterior como en la parte interior. Además nos permite combinar dos telas que, como veis, son muy diferentes, una de lunares y una de flores. En este lado hemos puesto una tela de flores en la parte interior, que vemos un trocito, y luego hemos hecho unas aplicaciones con corazones. En el otro lado, aprovecho para enseñároslo, veis que hemos utilizado solo la tela de lunares, pero hemos hecho una gran aplicación con el mismo motivo del corazón en la tela de flores. En los lados le hemos puesto estas lazadas que nos permiten llevarlo bien cerrado como está ahora, o bien si necesitamos más capacidad las podemos soltar y que queden más abiertas y podemos tener un bolso con mucho más espacio en el interior. Si queréis que os enseñe a hacerlo, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el bolso necesitáis preparar los siguientes materiales. En primer lugar, dos telas que combinen entre sí. Yo voy a utilizar una loneta de lunares y un hilo con un estampado floral. También tengo una tercera tela, que es este hilo en tono liso, que lo voy a utilizar para el forro del bolso. Tengo también una entretela específica para hacer aplicaciones a puntada escondida, que os enseñaré luego cómo se utiliza. Estabilizador, hule de espuma o una goma de espuma finita, también lo podéis conocer como foam. En esta ocasión voy a utilizar este tipo de relleno porque quiero que el bolso quede con una forma muy definida. Para las asas voy a utilizar esta cinta que las podéis comprar en distintos colores, entonces pues una que vaya al tono de las telas que vamos a utilizar. Y por último tengo también una cinta de zigzag y un pequeño encaje al tono de las flores de la tela estampada. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Vamos a comenzar preparando uno de los laterales del bolso. Para ello he cortado una pieza de tela de lunares que tiene un tamaño de 39 centímetros de ancho y 30 de alto. Estas medidas incluyen ya un margen de costura de 1 centímetro. Pues bien, sobre esta pieza vamos a hacer una aplicación en forma de corazón de la tela de flores. He recortado el corazón del molde, que lo tenéis para descargarlo de manera gratuita en nuestra página web. Para hacer la aplicación del corazón utilizaré la técnica de puntada escondida. Para ello voy a utilizar una entretela que existe específicamente para este tipo de trabajo. Es una especie de fliselina finita, no llega a ser tela, que por un lado veis que no es brillante, por el otro lado es brillante porque lleva un adhesivo. Entonces lo que voy a hacer es tomar el molde y pasar el contorno todo alrededor y luego vamos a recortar justo por este borde que estamos marcando. Vamos recortando la aplicación de la entretela justo por el borde que hemos marcado. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar la tela de la que vamos a hacer la aplicación, que en mi caso es esta estampada de flores. Ponemos el derecho hacia la tabla de planchar y el revés hacia nosotros. A continuación tomamos la pieza que hemos recortado y ponemos el lado brillante, que es el que tiene el pegamento, hacia el revés de la tela. Dejamos que tenga un cierto margen alrededor, no hace falta tanto porque luego vamos a recortarlo. Y ya simplemente vamos a darle un poquito de calor con la plancha para que la entretela quede bien pegada a la pieza de flores. Cuando hayáis pegado la entretela vais a ver que queda bastante rígida esta zona. Esto nos va a venir muy bien para luego voltear los bordes. Lo que hacemos ahora es recortar todo alrededor, dejando aproximadamente medio centímetro de margen. Con la pieza ya recortada lo que tenemos que hacer es voltear los bordes e irlos pegando al contorno de la entretela que hemos pegado. Yo voy a utilizar el pegamento en barra de Apliquick, que es un pegamento textil, y los palitos que se usan para este tipo de aplicación. Es verdad que al ser una aplicación bastante grande, incluso con la mano podéis ir volteando la pieza
e irlo pegando. Pero es verdad que bueno, si los tenéis os va a ser más cómodo utilizarlos. Lo que vamos a hacer antes de nada es un par de ajustes en el contorno. En esta zona del corazón vamos a dar un corte sin llegar a tocar la entretela, justo dejamos 2 milímetros, una cosita así, justo aquí, para que luego no se nos deshilache. Y en la zona de aquí, del pico de aquí, lo que vamos a hacer es recortarla un poquito, también dejando unos milímetros frente a la entretela para que tampoco se nos deshilache. Para pegar el contorno de la tela a la entretela y que nos quede de esta forma, como estáis viendo ya aquí, lo que tenemos que utilizar es el pegamento. Yo en este caso, como la tela es un lino y es un poquito gruesa, voy a echar pegamento tanto en la tela como en la entretela, para que así adhiera mejor. Voy a dar poca cantidad, poco espacio, para que no se seque. Entonces, en estas zonas curvas, lo que tenemos que hacer es ir adaptando poquito a poco el contorno y nos van a ir quedando unos pequeños pliegues en la parte de atrás. Vamos sujetando así y vamos estirando un poquito. ¿Veis que quedan unos pliegues muy chiquititos? Pues es simplemente bueno, por ir adaptando el contorno. De nuevo echamos pegamento en los dos lados y continuamos volteando la pieza. Veis que se hace muy fácil. Voy a llegar hasta el final ya. Yo os enseño en esta zona de aquí qué tenemos que hacer. Cuando lleguemos ya al piquito de abajo, vais a ver que se ve un poquito la tela. A ver, que os lo voy a enseñar más de cerca. Y por el otro lado, ¿veis que queda aquí un piquito? Bueno, este piquito no se corta, porque si lo cortamos se va a deshilachar. Lo que tenemos que hacer es echar pegamento por este lado y voltearlo, de manera que quede el piquito pegado hacia el interior. Esto es muy importante porque si no, de verdad luego se empieza a deshilachar por ahí y el acabado es bastante malo. Lo que hay que hacer es pegarlo. Mirad ahora que ya el piquito queda perfectamente rematado. Ahora, con el corazón así preparado, vamos a coserlo en la pieza de lunares que habíamos cortado antes. Con el corazón ya preparado, lo que vamos a hacer es aplicarlo en la tela que teníamos antes. Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar, para que me quede centrado, es buscar la mitad de esta pieza. Simplemente la doblo a la mitad y hacer unas marcas a cada uno de los lados. Uno estas marcas y ya tengo hecha una línea justo en el centro de la pieza lateral. Ahora lo que veo es donde voy a colocar el corazón. Centrarlo es bastante fácil porque esta línea tiene que pasar justo por aquí y por aquí. Veo a qué altura más o menos me gusta, que podría ser aquí, por ejemplo. Y ahora, bien con unos alfileres o incluso con un poquito también de pegamento, lo vamos a sujetar en su posición para poderlo coser a continuación. Para unir las piezas yo voy a utilizar una aguja de aplicación que es muy fina y el hilo de aplicación. Lo tenéis disponible en un montón de colores. Yo siempre tengo uno en tono neutro que me vale para todo. Y es un hilo que, como veis, es muy fino. Si no lo tenéis, bueno, podéis dar estas puntadas alrededor al tono de la tela del corazón. Las puntadas sean de la siguiente manera. Tenemos el hilo que sale hacia nosotros, justo a la misma altura que sale, lo meto en este caso por la tela de lunares, avanzo por el interior de la tela de lunares y salgo de nuevo con la aguja justo al borde de la tela que voy a aplicar, en este caso de la de flores. De esta manera vamos a ir uniendo ambas piezas con unas puntadas que prácticamente no se van a ver. Si lo dais con hilo normal tampoco os va a quedar mal, siempre que utilicéis el tono adecuado. Mirad, ya he cosido el corazón a la tela de lunares y como veis las puntadas prácticamente no se notan. Lo que voy a hacer ahora es coser justo al borde esta tira de encaje finita, bueno, pues para rematarlo y para dar un poquito más de contraste entre ambas telas.
Tomamos un hilo al tono y vamos a ir cosiendo justo al borde, y lo más importante es que vamos a ir adaptando el contorno de la puntilla a la forma del corazón. Voy a comenzar colocando la cinta aquí, la puntilla aquí, porque creo que es luego donde menos se va a apreciar el comienzo y el final de la pieza. Vamos dando unas puntaditas de esta manera y lo vamos sujetando todo alrededor. Ya he cosido toda la puntilla alrededor y veis cómo va quedando. Ahora vamos a coser las asas que van en este lado. Para ello, para que nos queden centradas, vamos a tomar de nuevo la regla y vamos a aprovechar esta marca central que teníamos hecha. Entonces vamos a hacer una marca a 8 centímetros a cada uno de los lados, tanto arriba como abajo, y luego uniremos estos puntos para trazar dos líneas verticales. Con las dos marcas hechas a 8 centímetros de la marca central vamos a coser las asas decorativas. Es una cinta que mide 120 centímetros y la vamos a colocar en ambos lados, alineándola justo al borde de la marca que hemos hecho. La vamos a coser dando un pespunte en ambos lados. Yo lo voy a hacer con un hilo al tono de la propia cinta para que no se noten las puntadas, pero hay que hacer una marca aquí arriba. Vamos a coser completamente desde aquí abajo hasta aquí, pero vamos a dejar una distancia de 2 centímetros sin coser. Entonces nos lo vamos a marcar aquí, estos 2 centímetros, y aquí. Esto lo vamos a dejar sin coser del asa porque luego tendremos que voltearla y vamos a perder 1 centímetro, y luego tenemos que dar un pespunte todo alrededor sin pillar el asa. Entonces es mejor que cosamos solo hasta aquí. Mirad, ya he cosido ambas asas, les he dado un pespunte todo al lateral y además uno aquí en horizontal. Ahora esta pieza la vamos a reservar. Vamos a preparar ahora el otro lado del bolso, donde llevamos un bolsillo exterior. Entonces tenemos que cortar de la tela de flores una pieza de 39 centímetros de ancho por 30 de alto. Tiene el mismo tamaño que la que hemos cortado anteriormente de lunares y también incluye un margen de costura de 1 centímetro. Por otro lado tengo aquí otra pieza de tela de lunares que en esta ocasión tiene un ancho de 39 y un alto de 42. Con esta pieza es con la que vamos a hacer el bolsillo exterior. Lo que vamos a hacer con esta pieza es doblarla a la mitad, alineando bien los bordes, y vamos a ponerle los siguientes adornos. Por un lado le voy a colocar una cinta de zigzag en tono granate, bueno, pues a una distancia de unos 2-3 centímetros del borde. Esto es ya un poco una cuestión de gustos personales. Por otro lado, le voy a hacer 3 aplicaciones de un corazón, uno en el centro y 2 a los lados, del mismo modo que lo hemos hecho en la otra parte de la bolsa. Lo haremos con tela de flores y le pondremos el mismo encaje todo alrededor. Para colocar la cinta de zigzag y que nos quede bien alineada, lo que voy a hacer, como la tela ya la tengo bien planchada, voy a hacer una línea. En este caso la estoy haciendo a 2,5 centímetros del borde, y la voy a marcar. Y entonces sobre esta línea es sobre la que voy a coser la cinta de zigzag. La voy a coser simultáneamente en ambos lados de la tela para que así nos queden unidos. Os recomiendo que una vez que hayáis hecho esta marca la coloquéis aquí encima y paséis un hilván para sujetarla y que así al coserla no se mueva. Ya he dado el pespunte y he retirado el hilván. Ahora lo que vamos a hacer es dividir esta pieza
en 3 partes para ver dónde vamos a hacer las aplicaciones. Primero dividiríamos a la mitad, bueno, pues doblando como siempre por el centro. De esta manera ya sabemos dónde tenemos la mitad de la tela. Y sobre esta línea centraríamos uno de los corazones. Los otros 2 corazones nos vamos a fijar que este empieza y termina aquí. Vemos un poco a qué distancia nos apetece, que por ejemplo podría ser a una distancia como la que estáis viendo, que son justo 10 centímetros del centro de uno al centro de otro. Pues trazaríamos una marquita a 10 centímetros y trazaríamos las correspondientes líneas verticales. Ahora lo que vamos a ver es a qué altura, si los quiero más arriba o más abajo. Yo creo que donde lo había puesto antes está bien, que sería aproximadamente aquí. Entonces lo que hago es trazar ahora una línea horizontal. Lo que estoy haciendo es alinear esta línea vertical de la regla con la línea vertical que he trazado antes para que quede perpendicular. Trazaríamos aquí. Y entonces vamos a aplicar los 3 corazones. Uno iría justo aquí, el otro iría justo aquí y el último aquí. Los voy a hacer igual que hemos hecho los corazones en el otro lado del trabajo, así que este paso me lo voy a saltar ahora porque se hace exactamente igual. Lo único, tened en cuenta que los vamos a aplicar solo sobre este lado de la tela, no vamos a dar las puntadas sujetando la otra tela que es la que hace de forro del bolsillo. Lo haremos simplemente sobre esta tela de aquí. Ya he aplicado los 3 corazones y les he puesto el encaje. Lo he hecho del mismo modo que os enseñé en el corazón más grande. Ahora esta pieza, que es el bolsillo, la dejamos aparte. Tomamos ahora la tela de flores que os había enseñado antes, que os recuerdo tiene un tamaño de 39 centímetros de ancho por 30 de alto. Sobre esta pieza vamos a coserle la tira con la que hacemos el asa. Se hace de la misma manera que hicimos en la tela de flores donde habíamos aplicado el corazón. En uno de los lados vamos a marcar justo la mitad. Para ello lo más sencillo es doblar la tela, alineamos bien los bordes y marcamos. Y ahora sobre la mitad vamos a hacer 2 marcas, que sería aquí. Vamos a hacer 2 marcas a 8 centímetros cada una de ellas, que sería aquí y la otra sería aquí. Y trazamos las verticales correspondientes para situar sobre ella la cinta. Tenemos ya las 2 marcas verticales y también vamos a hacer una marca a 2 centímetros del borde de la tela, que es luego hasta donde vamos a coser la correa del bolso. Colocamos ahora la cinta que hace de asa del bolso, la alineamos con las marcas que acabamos de hacer y vamos a coser justo hasta esta marca que hemos hecho a 2 centímetros del borde. Daremos un pespunte por este lado, otro por este lado y luego aquí en horizontal. Una vez que hayáis cosido la cinta, lo que hacemos es tomar el bolsillo que habíamos preparado antes. Entonces, alineamos la pieza y lo que vamos a dar es un pespunte todo alrededor de zigzag para unir ambas piezas y que así nos sean más sencillos los pasos que tenemos que dar a continuación. Mirad, ya he cosido todo alrededor con un zigzag y ahí tengo ambas piezas unidas. Ahora en esta parte del bolsillo podemos dejarlo bien como está, totalmente abierto, o ponerle algún cierre tipo snap o un imán. O también hay una opción que es la que voy a hacer yo, quizás es la más sencilla, que es coser aquí justo en la mitad un botón decorativo. Este botón no se va a abrir y cerrar porque solo tiene una función de decorar y de generar como un par de compartimentos en este bolsillo. Cuando hayáis puesto el cierre, el botón o lo que hayáis decidido, esta pieza la vamos a reservar. Para realizar los lazos que lleva en el lateral el bolso, cortaremos 4 piezas del mismo tamaño de tela de flores, de un ancho de 9 centímetros y un largo de 28. Con cada una de ellas haremos lo mismo, la doblaremos a la mitad, dejando el lado del derecho en el interior
sujetaremos con unos alfileres alineando bien los bordes. Con la pieza ya así sujeta vamos a dar un pespunte justo aquí en el lado corto y todo el lado largo. Ya tengo dado el pespunte en el lado corto y en el largo de las 4 piezas de los lazos. Entonces, antes de voltear, lo que hacemos es ajustar un poquito el exceso de tela en las esquinas. En este lado, que tenemos 2 costuras, damos el corte de esta manera y aquí vamos a cortar mucho menos porque aquí la tela está doblada. Ahora las vamos a voltear. Cuando volteéis las piezas, aseguraros de sacar bien los piquitos de las esquinas. Y luego lo que tenemos que hacer es plancharlas para asentar la forma de estas tiras. Con las 4 piezas ya preparadas vamos a incorporarlas a la parte exterior que habíamos preparado antes. Entonces, tomamos la pieza que llevaba el bolsillo y 2 de estas cintas que hemos preparado. Las vamos a coser justo alineándolas con el borde del bolsillo, tanto a un lado como al otro. Yo lo que he hecho es poner la parte que tiene la costura hacia abajo y lo que voy a dar es, tanto en este lado como en este otro, una costura de zigzag para sujetarlo. En esta otra pieza también vamos a incorporar las 2 tiras, lo único que tenemos que medir a ambos lados 9 centímetros desde el borde superior para ponerlas a la misma altura que vamos a colocarlas en el lado que tiene el bolsillo. Hacemos esta marca. Y justo por encima de ella vamos a colocar del mismo modo las 2 cintas que hemos preparado. Vamos a dar unos zigzag sujetándolas. Ya he dado estas costuras de zigzag y ahora vamos a formar la parte exterior del bolso. Necesitamos estas 2 piezas que hemos preparado y unas que vamos a cortar a continuación. Para la base del bolso utilizaremos una pieza de 39 centímetros de ancho y un alto de 12 centímetros. En los laterales utilizaremos 2 piezas que tienen un ancho de 30 y un alto de 12. Del estabilizador vamos a cortar unas piezas del mismo tamaño que la tela exterior. Para la base una pieza de 39 x 12, 2 piezas para los laterales de 30 x 12 y 2 piezas para los lados de 39 x 30. Comenzaremos colocando la pieza de la base. Para ello tomamos la pieza de estabilizador, uno de los lados del bolso, lo alineamos perfectamente con la pieza de estabilizador. Las cintas las vamos a colocar así hacia adentro para que luego tampoco nos molesten y nos aseguramos que los bordes coinciden. A continuación, en la parte de abajo, tomamos la pieza que hemos cortado para la base y ponemos el derecho con el derecho, de esta manera. Y por último tomamos la pieza del estabilizador que tiene el mismo tamaño y la alineamos encima. Lo que hacemos a continuación es sujetar las distintas capas de tela con unas pinzas y vamos a dar un pespunte uniendo la base al lateral utilizando un margen de costura de 1 centímetro. Con la costura dada y con la ayuda de unas tijeras pequeñas retiramos el exceso de estabilizador para que no queden las costuras abultadas. Este paso lo vamos a dar a partir de ahora cada vez que hagamos una costura en la que utilicemos estabilizador en alguna de sus capas. Sobre esta pieza vamos a coser ahora el otro lateral, entonces la volteamos para que sea más cómodo, tomamos la otra pieza, el derecho lo ponemos con el derecho, alineamos bien los bordes de ambas piezas y colocaríamos encima una capa de estabilizador de las piezas que hemos cortado. Del mismo modo sujetamos con unas pinzas y damos un pespunte con un margen de 1 centímetro. También recortaremos el exceso de estabilizador. Incorporamos ahora las piezas de los laterales, entonces ponemos derecho con derecho y empezamos a alinear aquí en el borde superior. A continuación alinearíamos encima el estabilizador. Sujetamos como siempre con unas pinzas, damos un pespunte y retiramos el exceso de estabilizador.
Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, esta pieza tiene 1 centímetro más porque lo necesitamos para luego coserla aquí. Ese centímetro es el que vamos a hacer la costura para darle forma al bolso. Por tanto, ahora cuando demos este pespunte tenemos que terminar un poquito antes, justo 1 centímetro antes. El otro lateral del bolso lo vamos a coser del mismo modo, ponemos derecho con derecho, alineamos las piezas comenzando por aquí, por el borde superior, y luego ponemos el estabilizador. Daremos el pespunte, recortaremos el exceso de estabilizador y recordad que la costura debe dejar 1 centímetro justo en este lado sin coser. Ahora vamos a coser esta misma pieza al otro frente del bolso. Entonces lo que hacemos es doblarlo de esta manera y es esta pieza la que vamos a manipular para poder alinearla al borde de la otra. Voy a sujetar aquí con unas pinzas para que no se mueva y lo que hago es simplemente doblo así un poquito como estáis viendo y la alineo empezando por la parte superior, sería aquí, la alineo con la otra y ya sujetamos todo con unas pinzas y hacemos lo mismo, damos una costura por el lateral con un margen de 1 centímetro, pero justo aquí donde está la base no llegamos hasta el final, sino que el último centímetro lo dejamos sin coser. En el otro lado vamos a hacer lo mismo. Por último, una vez que hayamos cosido los laterales, vamos a unir la base. Cerramos ya esta apertura que nos ha quedado. Veis que se coloca prácticamente sola y hacemos lo mismo. Alineamos los bordes de las piezas, sujetamos con una pinza, damos una costura con un margen de 1 centímetro y cortamos el exceso de estabilizador. Con estas dos costuras ya dadas habremos terminado toda la parte exterior de la bolsa. Ahora vamos a preparar el forro. Para la parte interior necesitamos preparar las siguientes piezas. En primer lugar, de la tela de lunares vamos a hacer un bolsillo y tenemos cortada una pieza que mide 36 centímetros de ancho por 32 de alto. Y luego de la tela que hayáis elegido del forro, en este caso yo voy a poner esta lisa, tengo dos piezas que tienen el mismo tamaño, que es 49 centímetros de ancho por 35 de alto. Para preparar el bolsillo interior doblamos la pieza por el lado más largo, justo a la mitad. Alineamos bien los bordes y daremos un pespunte todo alrededor, con la excepción de una pequeña parte que dejaremos aquí, unos 7-8 centímetros, que no vamos a coser para luego poder voltear por ahí la pieza. Daremos la costura con un margen de 1 centímetro. Con la costura dada lo que hacemos es cortar las esquinas y vamos a voltear la pieza. Con la pieza ya volteada lo que vamos a hacer es plancharla para sentar todos los bordes y en especial en la zona donde estaba la apertura. Alineamos bien y vamos a planchar. Una vez que hayáis planchado la pieza que va a hacer de bolsillo, la vamos a colocar sobre la tela de forro que habíamos cortado antes, con la apertura situada hacia abajo, porque vamos a dar justo un pespunte todo al borde, que nos va a servir tanto para sujetar el bolsillo a esta pieza como para cerrar la apertura. Yo la he colocado a una distancia de 10 centímetros de cada uno de los lados y de 6 centímetros sobre la parte superior. Ya he cosido todo alrededor del bolsillo y como veis he dado un pespunte muy al borde. Ahora lo que vamos a tomar es la pieza de forro que tenemos también cortada. Alineamos perfectamente los bordes y vamos a dar una costura a cada uno de los lados cortos y en la base, dejando una apertura de unos 8-9 centímetros en la parte central. Cuando hayáis dado el pespunte, vamos a hacer lo siguiente en las dos esquinas. Vamos a abrir el forro y tenemos que colocarlo de manera que esta costura quede alineada con la costura del interior. Miradlo, por ejemplo, aquí. En este punto ya están alineadas. Pues vamos a estirar. Nos aseguramos que parte justo aquí del vértice. Volvemos a mirar que esté bien alineado y lo que vamos a hacer es una línea horizontal de lado a lado que sea perpendicular a la costura. Para ello este tipo de regla viene muy bien
y esta línea tiene que tener un tamaño de 10 centímetros. Entonces, en este caso, como la línea vertical que he alineado con la costura está en el 15, pues la línea iría desde aquí hasta aquí. Sobre esta línea vamos a dar un pespunte. Vamos a hacer este paso en las dos esquinas. Con esta costura dada en ambas esquinas, lo que hacemos es cortar el exceso de tela. Y ahora lo que hacemos es voltear el forro poniendo el derecho hacia afuera. Tomamos ahora la parte exterior, entonces tenemos que meter en el interior el forro tal y como lo tenemos ahora volteado. Lo que voy a hacer para que nos quede mejor terminado es ir sujetando con unos clips todo alrededor para que no se nos separe la tela del exterior del estabilizador. Mirad, ya he sujetado completamente el borde de la tela exterior al estabilizador y también he metido hacia adentro las asas. Ahora lo que voy a meter en el interior es el forro y vamos a alinearlo. Para colocarlo en su posición correcta vais a ver que es muy sencillo. En cada uno de los lados de la parte exterior doblo, alineo costura con costura y aquí tengo un punto que es la mitad, que sería aquí, lo voy a marcar con un alfiler. Pues justo en este punto donde he puesto el alfiler tengo que colocar la costura del forro. Aquí lo hago coincidir y ya a partir de este punto puedo ir sujetando con pinzas. Hacemos lo mismo en el otro lado del bolso. Mirad, ya sujeto el forro a la parte exterior. Ahora lo que voy a hacer es dar un pespunte todo alrededor con un margen de 1 centímetro. Con esta costura dada lo que hacemos es retirar todo el exceso de estabilizador que tenemos en las costuras para que así al voltear no quede abultado. Con todo el exceso de estabilizador recortado lo que hacemos es sacar el forro y por la apertura que hemos dejado vamos a voltear nuestro trabajo. Ahora nos quedaría cerrar a puntada escondida la apertura que hemos dejado en el interior del forro para poder voltear el bolso. Con la apertura ya cerrada lo que hacemos es colocar el forro en el interior en su posición. Con el forro ya en el interior tenemos dos opciones. La primera es dejarlo así, es probable que se vea un poquito, por eso siempre es importante que elijamos una tela que vaya al tono de la parte exterior. La otra opción es alinearlo muy bien y dar un pespunte justo por aquí al borde para que quede ya correctamente asentado y así el forro no se vea desde la parte exterior. Mirad, ya he dado justo el pespunte al borde y la verdad que queda muy asentado y muy bien rematado. También he colocado los lazos en su posición simplemente anudados, haciendo aquí un pequeño pliegue y veis qué forma tan bonita tiene el bolso. Estos lazos luego los podemos soltar un poco más para que quede de esta manera, os lo voy a enseñar, totalmente abierto en caso de que necesitemos más capacidad. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.